Mir Desai nos invita, desde el inicio, a una aventura intelectual que busca tender puentes entre el frío mundo financiero y el cálido territorio de las humanidades. En lugar de fórmulas, gráficos o tecnicismos, propone contar historias. Su apuesta, revelar cómo las finanzas, lejos de ser un campo aislado o deshumanizante, están profundamente conectadas con los dilemas esenciales de la existencia humana. Desde novelas de Jane Austen hasta la lógica de seguros marítimos en el Renacimiento, Desai va tejiendo un relato en el que el dinero, el riesgo, el valor y el fracaso se funden con la vida misma. El autor parte de la premisa de que vivimos en una época de desconfianza hacia el mundo financiero. La retórica de Wall Street versus Main Street ha erosionado la percepción pública sobre el rol social de las finanzas. Sin embargo, Desai no cree que la solución esté en la regulación estricta o en el rechazo total, sino en la comprensión más profunda de sus fundamentos éticos y humanos. Para ello, recurre a las historias, a la literatura y a la filosofía como espejos donde reflejar las lecciones financieras. Uno de los primeros relatos que explora es la parábola de Flycraft, del halcón maltés. En ella, un hombre que vive una vida ordenada y exitosa se ve sacudido por un accidente fortuito, una viga que casi lo mata, y, tras ese momento de revelación, abandona todo sin previo aviso. Esta historia ilustra una verdad esencial: vivimos bajo la ilusión del orden, cuando en realidad el azar gobierna gran parte de nuestra vida. Flycraft trata de huir de ese desorden, pero termina recreando una vida similar en otro lugar. Esta contradicción revela una enseñanza clave para Desai. Nuestras vidas están atrapadas entre la incertidumbre del azar y nuestra tendencia a buscar patrones y estructuras. Las finanzas, entonces, son herramientas que el ser humano ha creado para navegar este desorden. Los seguros, en particular, se convierten en símbolo de ese intento de domar la incertidumbre. Desai explora su evolución desde la antigua Lex Rodia, que regulaba la repartición de pérdidas entre comerciantes marítimos, hasta los complejos contratos modernos. Para él, entender los seguros es comprender la esencia de cómo valoramos el riesgo, la vida y la solidaridad colectiva. Incluso muestra cómo los seguros pueden ser tan esenciales para la estructura social como las propias familias. En este punto, el autor recurre a Charles Sanders Peirce, filósofo y científico que creía que todos somos, en el fondo, compañías de seguros. Su lógica: vivimos en un universo probabilístico, y nuestras decisiones, nuestras creencias y nuestras formas de comprender la realidad, deben asumir esa incertidumbre como algo inevitable. Peirce entendía que el azar no es caos puro, sino una dimensión de la existencia donde los patrones emergen a partir de la experiencia repetida. Esta visión pragmática es esencial tanto para la ciencia como para las finanzas. Desai también explica cómo la historia de las anualidades mal diseñadas en la Francia prerrevolucionaria llevó, en parte, a la quiebra del Estado y contribuyó a la Revolución Francesa. Este episodio ilustra el problema de la selección adversa, uno de los muchos desafíos de los seguros y, por extensión, de las finanzas en general. Los contratos, las decisiones de inversión, el diseño de productos financieros, todo esto debe tener en cuenta que la información siempre está desigualmente distribuida y que los incentivos pueden distorsionar el comportamiento humano. El autor también despliega su habilidad narrativa al comparar las fusiones empresariales con los matrimonios, las deudas con las tragedias griegas y el apalancamiento con el arte de vivir con compromisos. En un capítulo, analiza cómo Elite Fingham, personaje de Phineas Finn, demuestra una estrategia óptima de diversificación en el matrimonio, eligiendo cuidadosamente entre múltiples pretendientes para maximizar su seguridad y autonomía. En otro, examina cómo el apalancamiento, esa idea financiera de usar recursos prestados para multiplicar los resultados, puede verse reflejado en las vidas personales, donde cada compromiso asumido puede potenciar o destruir una existencia. La bancarrota, por ejemplo, es abordada no solo como una realidad económica sino como un fenómeno existencial. Desai la vincula a tragedias personales, a momentos en los que la identidad se derrumba, pero también como una posibilidad de redención. Recurre a figuras como el magnate Robert Morris, el hombre más rico de la América colonial que terminó en prisión por deudas, así como a obras literarias que retratan la ruina moral y financiera como experiencias transformadoras. Uno de los grandes aportes del libro es la forma en que revaloriza el trabajo financiero. Desai afirma que el desprecio cultural hacia las finanzas, asociadas muchas veces con la codicia, la frialdad o la especulación, ha llevado a que muchos profesionales no encuentren un sentido profundo en su vocación. Sin embargo, sostiene que en el corazón de las finanzas hay ideas nobles:
la confianza, la creación de valor, la cooperación frente al riesgo, la responsabilidad. Al reconectar las finanzas con los ideales humanos, podemos encontrar no solo una mejor práctica financiera, sino una vida más íntegra. Para ello, es fundamental ver a las finanzas como una parte de la experiencia humana, no como un sistema aparte. En vez de enseñar teoría financiera con ecuaciones abstractas, Desai sugiere narrar cómo una joven como Lizzie Bennet gestiona el riesgo reputacional en Orgullo y Prejuicio, o cómo la parábola bíblica de los talentos nos instruye sobre la creación y multiplicación de valor. En su capítulo final, Desai hace una síntesis conmovedora. Las finanzas, como disciplina, nos ayudan a lidiar con el caos, a planear sin garantías, a valorar sin certezas. Nos enseñan que el amor, como el riesgo, implica exposición, que los compromisos, ya sean préstamos o promesas, definen el carácter de nuestras vidas, que los fracasos no son solo pérdidas, sino parte del aprendizaje y del renacimiento. A través de su erudición y sensibilidad, Mir Desai logra un giro radical, rescatar la sabiduría oculta en un campo desprestigiado. Al final del libro, queda claro que hablar de finanzas es hablar de nosotros mismos, de cómo enfrentamos el miedo, la esperanza y la ambición. Y que, tal como decía Wallace Stevens, el dinero, como la poesía, no es solo una herramienta, sino una forma de comprender el mundo.